Hola, bienvenidos a una cápsula más de historia. El día de hoy vamos a abordar el tema causas y consecuencias del proceso de independencia de México. Bueno, este acontecimiento histórico es lo que va a marcar el fin del dominio colonial español y es lo que va a dar origen a la construcción de una nación soberana. Hasta este punto hemos analizado las culturas mesoamericanas después de la conquista que se da en 1521. Viene esta parte de la colonización y bueno, el proceso de independencia ocurre después de este proceso que es a partir de 1810 y hasta 1821 aproximadamente, iniciando con el Grito de Dolores y culminando con la consumación de la independencia. Bueno, parte de los conceptos claves que vamos a revisar en esta exposición son el de criollos, que precisamente es esa descendencia de españoles nacidos en América con poder económico, pero con poder limitado políticamente, que este es un factor detonante para que se dé este proceso de independencia. La independencia la vamos a entender como ese proceso político-social mediante el cual el territorio va a romper el dominio de la potencia extranjera, que en esta parte son los españoles. La colonia, bueno, pues va a ser esa parte del territorio gobernado y administrado por otro país. Y el sistema de castas es precisamente la estructura social que se da a partir de la jerarquía basada en el origen étnico de los pobladores de América. Vamos a iniciar con las causas del proceso de independencia. Bueno, vamos a ver que hay causas internas y causas externas. Para empezar con las causas internas, habría que resaltar que la desigualdad social fue una fuerte división entre peninsulares y criollos, principalmente mestizos e indígenas. Y bueno, aquí lo que va a determinar estas corrientes o estos pensamientos de independizarse se va a dar más que nada en el sector de criollos, ya que políticamente ellos sí estaban marginados. Ellos no podían acceder a ciertos cargos, ciertos puestos por no ser peninsulares. Luego viene la parte de la crisis económica o el abuso social, el abuso económico que había porque existían impuestos demasiado altos. Y bueno, había monopolios comerciales impuestos por la corona. Entonces, había restricciones en donde no todos podían vender ciertos productos y la explotación de los recursos, pues, eran a beneficio de algunos cuantos. Entonces, esto es lo que genera también de manera interna un desequilibrio social y es parte importante de lo que va a generar el proceso de independencia. No en un lugar menos importante, pero sí en algo de menor impacto viene el descontento social, porque bueno, la pobreza y la falta de oportunidad que había para la mayoría de la población era muy marcada y empiezan a haber rebeliones previas que mostraban esta inconformidad. Y esto cuando se une a la corriente de pensamiento política de los criollos, bueno, pues se da esta parte de poder combinarlo y usan la milicia del pueblo para hacer el enfrentamiento armado. Bueno, también hay una crisis agrícola y la hambruna que se dio en un periodo muy marcado, porque existe un periodo en donde se agravan las malas cosechas y esto deteriora la salud económica del país. Por lo tanto, la pobreza generó muchísima tensión social y estas son como las causas que generan ese proceso para poder iniciar la independencia de la corona española. Y luego vienen algunas otras causas externas, precisamente los criollos, que eran quienes tenían acceso a la parte de la educación, son quienes empiezan a difundir ideas de la ilustración. Esos principios de libertad, de igualdad y de soberanía popular que se empezó a dar en otras partes de Europa, pues empezaron a influenciar en los pensamientos mexicanos. Entonces, parte del ideal de Rousseau y Montesquieu es lo que viene a dar como esta parte de la influencia en la élite criolla principalmente.
Y bueno, luego viene la independencia de Estados Unidos en 1776, cuando rompen con la metrópoli y se liberan de la corona inglesa. Esto genera esa parte importante, al igual que la Revolución Francesa, que también difunde esos ideales de libertad y de los derechos humanos. Y la invasión napoleónica a España debilita fuertemente la corona y el mandato español. Por lo tanto, esa crisis política que se genera a partir de la invasión napoleónica en 1808 es lo que debilita el control sobre la Nueva España. Y esto es aquí donde abre un parteaguas súper importante para que se genere el proceso de independencia. Y bueno, como consecuencia de este proceso, pues empiezan las consecuencias políticas. El virreinato empieza su fin y empieza a verse a México como una nación independiente. Empieza la inestabilidad política y las luchas internas, porque bueno, a partir de que se queda sin el virrey, bueno, también había grupos políticos que pensaban diferente de quién tenía que quedarse a cargo del país. Y bueno, viene la creación de las nuevas formas de gobierno. Se genera un imperio con Agustín de Iturbide, pero posteriormente se busca consolidar la república como figura de gobierno. Empiezan las consecuencias económicas. La guerra pues dejó demasiada destrucción de infraestructura productiva, había disminución muy notoria en la producción minera y agrícola y el endeudamiento del país pues desafortunadamente comenzó a crecer. Las consecuencias sociales, bueno, pues viene con la eliminación formal de las castas, sí, pero persistían las desigualdades sociales. Así que eliminar las castas no fue suficiente porque esta desigualdad se seguía manteniendo. Y bueno, la mayor participación política pues recae en los criollos. Otra vez vuelve la élite, vuelve esta reconfiguración de la élite y bueno, esto es lo que genera también algún descontento por parte de la sociedad. También tenemos consecuencias culturales e ideológicas. A partir de la independización de México, se empieza a construir la identidad nacional y empieza la revalorización de los símbolos patrios. Viene el reconocimiento de nuestra historia y empiezan a fortalecerse las ideas del liberalismo y empiezan a sustentarse tradiciones propias del país. Bueno, para cerrar este tema, habría que pensar que el proceso de independencia no es nada más un movimiento militar. Es una transformación muy profunda porque, bueno, se impulsan por factores sociales, sí, pero también económicos e ideológicos. Aunque se logra la autonomía política, sí dejó retos muy, muy importantes como la estabilidad gubernamental y la recuperación económica. Recordemos que toda guerra, bueno, pues deja esta parte de la economía bastante afectada porque pues no hay producción, no hay algunas otras cosas que nos ayuden a mejorar la estabilidad del país. Podemos entonces concluir que la independencia es un resultado de esa combinación de desigualdad, de crisis económica, de la influencia de las ideas liberales con todos los movimientos revolucionarios que hubo desde 1700. Y bueno, a esto le sumamos la debilitación de la corona con la intervención de Napoleón en 1808. Por lo tanto, estas consecuencias se vienen dando de manera progresiva y esto logra la formación del Estado mexicano, pero también generó ese desafío que marca precisamente el desarrollo del país durante el siglo XIX. Y bueno, este proceso nos hace rememorar que la independencia es no nada más un acto de ruptura con una colonia, con alguien que estaba, que había sometido un pueblo, sino que de esa pauta del inicio de la compleja tarea de construir una nación justa, soberana e incluyente por todo lo que estaba muy marcado dentro de la sociedad. Y bueno, vamos a nuestra sección de repaso, de autoestudio, con nuestras preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál fue el factor detonante inmediato del movimiento independentista? Bueno, recordemos que la invasión generó crisis de legitimidad y vacío de poder monárquico. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, la invasión de Napoleón a España y que se da en 1808.
Dos, la exclusión política de criollos provocó principalmente, recuerden que los criollos buscaban la participación política, los cargos públicos a los que no podían acceder y ese reconocimiento de político de poder estar en cualquier espacio con los mismos derechos. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, demandas de autonomía y acceso al poder. Tres, ¿cuál de los siguientes hechos representa una consecuencia política de la independencia de México? Bueno, en esta parte habría que ver que la independencia permitió la creación del Estado mexicano, aunque con inestabilidad. Por lo tanto, la respuesta es C, la formación del Estado mexicano y la búsqueda de la soberanía. Esos hechos fueron una consecuencia de las principales durante este periodo de 1810 a 1821. Cuatro, el movimiento iniciado por Miguel Hidalgo en 1810 puede interpretarse como, recuerden que participaron campesinos, indígenas y sectores populares con demandas sociales muy fuertes por la desigualdad que existía. Por lo tanto, es una revolución social con participación popular. Entonces, eh, esto sí hay que marcarlo porque recuerden que la milicia, la milicia civil es quien da ese plus a la lucha y genera esta ventaja que tenía por encima del ejército de los batallones españoles. Cinco, una consecuencia económica del proceso de independencia fue la guerra generó destrucción. No había producción, no había agricultura, no había ganadería y esto genera una desorganización económica. Por lo tanto, la respuesta correcta es C. Había una crisis económica derivada de la guerra prolongada. Como siempre, les compartimos nuestra bibliografía. Recuerden que si requieren profundizar en el tema, nos pueden mandar un mensaje a través de nuestros diferentes medios de contacto y les podemos brindar bibliografía complementaria. Hasta aquí sería todo. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos en la siguiente cápsula.